Bueno, me va a tocar hacer de abogada del diablo porque además en el último bloque Susana va a hablar de los beneficios de los biocombustibles. Pero a ver, ¿qué pasa con este argumento de la energía que consume en sí mismo poder generar en los biocombustibles? Y otra crítica que sobre todo se realiza en los Estados Unidos de los grandes impuestos que se paga para fomentar los biocombustibles en vez de por ahí apostar más a la generación de otro tipo de energías alternativas. Bueno, en primer lugar te referías, Muriel, al balance energético del biocombustible, es decir, cuántas unidades de energía fósil hacen falta utilizar para producir una unidad de energía alternativa en biocombustibles. Bueno, la técnica ha mejorado muchísimo. Lo que ocurría hace una década atrás teníamos un etanol bastante eficiente en la medida que fuera de caña de azúcar, un etanol de maíz menos eficiente. En ese momento se consumía más energía fósil, en el caso del etanol de maíz, que la que el propio etanol generaba. Hoy esa situación ha cambiado radicalmente. Tenemos un etanol de caña con una relación de energía de 7,8 a 1 a favor y un etanol de maíz del orden de 1,8 a 2 unidades de energía liberadas por cada unidad de energía fósil utilizada. O sea que ha habido un cambio de paradigma. Además hay que ver el tema de la funcionalidad, porque no solo el balance energético, hoy tenemos motores que necesitan determinadas características en el combustible. Entonces sería mucho más eficiente usar el petróleo crudo que no el combustible destilado como la nafta o el gasol, porque hay que consumir energía para convertirlo, pero los motores tienen un requerimiento, de la misma manera para los biocombustibles. Después con relación al tema de subsidios, bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces no son subsidios directos, sino son exenciones, y la justificación técnica de los impuestos a los combustibles fósiles básicamente es como una tasa a la contaminación. Entonces es ilógico gravar a combustibles renovables en las medidas que se certifique que son producidos de una manera sostenible, que es el gran tema que hoy se está planteando a nivel mundial. Claro, bueno, precisamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con la competencia, con los alimentos? Y con, bueno, parte de los beneficios se dice, bueno, no contaminan tanto, liberan menos dióxido de carbono, pero también muchos ecologistas dicen las grandes extensiones que hay que hacer para plantar vegetales que ayuden para generar biocombustibles, terminan generando más dióxido de carbono y además hay que talar selvas para poder hacerlo. Justamente, Muriel, en este momento hay un gran debate en Europa, en Estados Unidos sobre este tema. Hay que sacar la ideología y hay que ir al fundamento de la producción de los biocombustibles. Si lo medimos en términos estadísticos, en este momento no se está utilizando más de un 3,5% de la superficie agrícola para producir materias primas que luego terminan en biocombustibles. En estos últimos 2 años hemos asistido a una burbuja de precios en los mercados agroalimentarios y ahora viene como contrapartida una fuerte caída. La producción de biocombustibles siguió creciendo, se los culpaba como ser la principal causa del aumento de los productos agrícolas y ahora estamos en niveles digamos más bajos que al principio, pero la producción siguió creciendo. Entonces hay que ver que en los mercados agroalimentarios, por la debilidad del dólar, en los últimos años ha habido una actividad muy intensa de fondos especulativos. El consumo de carnes en China e India ha crecido significativamente. Para hacer 1 kilo de carne hay que emplear entre 6 y 16 kilos de granos. Ha cambiado la estructura de los mercados agroalimentarios. Ha habido cambios en las políticas por cuestiones estratégicas que afectaron los mercados agroalimentarios. Yo diría que es la 4ª o la 5ª causa de la suba de alimentos. Ha habido ataques productos de intereses que también se generan cuando se introducen masivamente los biocombustibles en el mercado. Es decir, los países estructuralmente exportadores de petróleo de alguna manera ven amenazados en parte sus intereses y es lógico que haya una reacción de este tipo, pero tenemos que ir al fundamento mismo. Claudio Molina, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Un gusto. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos Susana Rigot se encarga de explicarnos los beneficios, los pros de los biocombustibles. Ya venimos. Bueno, último bloque con Susana Rigot. Susana, ¿podemos comenzar por los beneficios de los biocombustibles? Después, bueno, vamos a ver algunas otras placas. Exacto. Bueno, empezamos porque como en todos estos temas, viste que están los detractores, ¿no es cierto?, y los que están a favor. Y este es un tema muy especial porque tiene que ver, digamos, quienes plantean que estamos hablando de una dicotomía entre alimentos
y combustibles. Y por otro lado, ¿realmente estamos contribuyendo a sosegar el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero? A ver las placas, a ver nuestras plaquitas. Bueno, por lo pronto, ¿cuáles son los principales beneficios de quienes están a favor de los biocombustibles, ¿no? Por un lado, vamos a utilizar menos combustibles fósiles, o sea, menos petróleo, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, que es el principal responsable del cambio climático que estamos viviendo con todas sus consecuencias. Por otro lado, vamos a utilizar elementos, por supuesto, que son renovables, biodegradables, estamos hablando de caña de azúcar, estamos hablando de maíz, de colza, y que se puede realizar a través de una producción local. O sea, cada país puede determinar cuánto quiere invertir para generar los biocombustibles. Ahí tenemos otra plaquita. Tenemos otra plaquita que es la Secretaría de Energía ha hecho esta proyección, por ejemplo, porque con este corte, ¿no?, que la ley que se ha firmado que para 2010 tiene que haber un 5% de biocombustible en el corte de naftas y de gasoil, bueno, se proyecta que, por ejemplo, se va a consumir aproximadamente 13.700 millones de litros de gasoil, para lo cual vamos a necesitar de biodiesel 685.000 millones de litros, que equivale a 3,5 millones de toneladas de soja. Esto representa el 8% de la superficie plantada actualmente. Ahí tenemos a ver qué va a pasar con el bioetanol. Con el bioetanol, bueno, vamos a consumir aproximadamente 4.000 millones de litros de nafta, para lo cual vamos a necesitar 200 millones de litros de bioetanol, que van a representar 500.000 toneladas de granos de maíz, que serían un 3% de la producción total del maíz que tenemos en la actualidad. Bueno, ahí tenemos los perjuicios, ¿no? estamos rapiditos, ¿no es cierto? Bueno, hay quienes hablan de tragedia ecológica y social. ¿Por qué? Por la deforestación, digamos. Ya hemos hablado, Muriel, en otros programas largamente de este problema, digamos, la deforestación avanza porque avanza la frontera agropecuaria, porque estamos utilizando la tierra para otra cosa. En este caso sería para plantar fundamentalmente soja. Este aumento de estas plantaciones, aparte específicamente de monocultivos, lleva también a el uso intensivo de los plaguicidas, cosa que también es totalmente perjudicial para la tierra. El tema es, ¿vale la pena? ¿Cuánto se puede reemplazar de la utilización del petróleo o de los combustibles fósiles con los biocombustibles? Aparentemente, si para lograr un corte del 2% tendríamos que usar el 50% de todos los aceites que se producen en el planeta, por ejemplo, en este momento, para cortar con un 2% la utilización de combustibles fósiles. Entonces, es como que se complica, creo que esto amerita un debate muy profundo. Quizás el problema no sea si realmente que la alternativa no sea alimentos combustibles, sino de que haya un Estado que regule, que controle y que evite esto que se dice que se viene, que es el alza de los precios de los alimentos, que van a determinar y ya están determinando la pobreza y el hambre de millones y millones de personas en el mundo, sobre todo de aquellos que viven en los países en desarrollo. Susana, muchísimas gracias. No, Muriel, por favor. A ustedes también gracias por habernos acompañado como cada domingo. Nos reencontramos el fin de semana que viene.